Hola, mi nombre es Richard Martínez y usted está en Hablemos Claro. En Hablemos Claro queremos traer temas que sean relevantes para tu vida, matrimonio, familia, liderazgo y ministerio. Y también queremos contestar tus preguntas. Así que si tienes una pregunta que te gustaría que discutiéramos aquí en Hablemos Claro, déjala en los comentarios o envíanoslas a info@iglesiacafe.com o pastor@iglesiacafe.com. El día de hoy vamos a estar contestando una pregunta que muchas personas se hacen y que nos enviaron a nuestro correo electrónico. Y es muy sencilla la pregunta. La pregunta ¿es el divorcio aprobado por Dios? Vamos a contestar esa pregunta aquí en Hablemos Claro, así que quédate conectado con nosotros. Una de las preguntas que más las personas se hacen en cuanto al matrimonio y que causa mayor debate tanto en iglesias como en denominaciones, como un sinnúmero de círculos, es si el divorcio es aprobado por Dios. O sea, esta es una pregunta que todo el mundo se hace y que causa mucha controversia. Hoy vamos a estar contestando esta pregunta conforme a lo que encontramos en la Escritura acerca del divorcio. El primer lugar que quiero ir es el libro de Marcos, el capítulo 10, versículos 6 al 9, que nos dice así: Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Cuando analizamos esta escritura nos damos cuenta que el matrimonio no fue creado por la sociedad, el matrimonio no fue creado por el gobierno, sino que el matrimonio fue creado por Dios. Fue la idea de Dios, nació desde la iniciativa de Dios. Entonces, nuestros parámetros en cuanto al matrimonio tienen que ser manejados conforme al que lo creó, conforme a nuestro Señor, quien fue el que creó el concepto del matrimonio, el concepto de la familia. Ahora, el asunto es de que muchas personas quieren ver el matrimonio conforme a sus ideales, conforme a lo que el gobierno, conforme a lo que la sociedad, y ahí es donde comienza el problema del divorcio. Cuando nos dice que ya no son dos, sino una sola carne y que nadie separe lo que Dios unió, esto nos enseña que el matrimonio no es un contrato, sino que el matrimonio es un pacto que es sellado delante de Dios. Y esto es sumamente importante cuando entendemos la diferencia de un contrato y la diferencia de un pacto. Cuando vemos en el libro de Josué capítulo 9, nos habla de que Josué entró en un pacto con un pueblo llamado los Gabaonitas. Y estos Gabaonitas engañaron al pueblo de Israel a que entraran en un pacto con ellos para que no los mataran y les permitieran vivir en sus tierras. Días más tarde, el pueblo de Dios se percata de que los Gabaonitas los engañaron para entrar en pacto con ellos. Sin embargo, en vez de ellos retirarse del pacto, en vez de ellos romper el pacto, en vez de ellos anular el pacto, esto fue lo que ellos dijeron. Nos dice el versículo 19 y 20. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Esto nos demuestra que aunque ellos entraron en pacto bajo engaño, aún así ellos sentían un compromiso con Dios de cumplir el pacto que ellos habían hecho, aún sintiéndose engañados. Pero me llama mucho la atención cómo es que ellos dicen: aunque fuimos engañados por ellos, hicimos un pacto y no queremos la responsabilidad que viene con romper el pacto. Aunque fue por engaño, no queremos las consecuencias que vienen con romper el pacto. Y ellos expresan que no podían tocarlos porque si no el enojo divino caería sobre ellos. Así de serio es que ellos veían el pacto.
Ahora bien, en Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16, nos habla acerca de la importancia del pacto matrimonial, el divorcio y el matrimonio en general. Y en el versículo 13, el pueblo de Israel se estaba quejando porque se sentían limitados de bendición, porque ellos decían que Dios no recibía su adoración. En el versículo 14, Dios les contesta que la razón por la que no recibe su adoración, y dice así, es porque yo vi y fui testigo del pacto matrimonial. Lo que significa que cuando llegamos al altar y donde quiera que nos casamos, quien sella ese pacto es Dios, y es Dios quien se está haciendo testigo del pacto que estamos haciendo con nuestro cónyuge. Luego en el versículo 15 nos explica que el pacto matrimonial es hecho en Dios y es Dios quien nos une en una sola carne. Sin embargo, en el versículo 16 hay una fuerte declaración que yo quiero que nosotros tomemos un rato para meditarla. El versículo 16 nos dice: pues yo odio el divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Hay una clave aquí sumamente importante que el Señor habla. Lo primero es que Él dice que Él odia el divorcio, pero muchas personas se mantienen ahí. Dios odia el divorcio, Dios odia el divorcio, Dios odia el divorcio. Hay algo más detrás de todo esto que no podemos ignorar. Es cierto, la palabra nos dice claramente, yo odio el divorcio. Lo dice claramente. Sin embargo, hay algo más ahí por lo que Dios odia el divorcio. Y Él dice, el divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. La palabra abrumar significa agobiar, imponer cargas físicas, emocionales y morales. En otras palabras, Él está diciendo, yo odio el divorcio porque para que el divorcio tome lugar, tiene que haber una imposición de cargas físicas, emocionales o morales. En otras palabras, para que haya divorcio, tiene que haber el abrumar, el agobiar y el imponer cargas sobre otra persona. Y el divorcio hace eso. Cuando nosotros nos divorciamos, estamos imponiendo cargas, no solamente sobre la persona con la que nos estamos divorciando, sino también con los hijos, con las personas que los rodean, con la familia. Y por eso es una de las razones por las que Dios odia el divorcio. Sin embargo, el versículo no se queda en donde Dios dice, yo odio el divorcio. En ese mismo versículo, Él nos da la clave y nos dice, por eso guarda tu corazón. ¿Por qué digo que Él nos da la clave? Porque nosotros vamos a ver y nos vamos a fijar que uno llega al divorcio cuando nuestro corazón se ha endurecido. Hay algo que yo quisiera tocar antes de continuar. Y es que yo he conocido personas que están bajo un régimen, porque no se le puede llamar ni matrimonio, de violencia doméstica, de maltrato emocional. Y cuando van a hablar con una persona le dicen, tú aguanta, tú no te divorcies, divorciarte es lo peor. No, lo peor es vivir bajo un régimen de maltrato y violencia doméstica y abuso. Y yo personalmente, y esta es mi humilde opinión, no creo que sea el deseo de Dios que una persona se mantenga en un lugar y en una relación donde está siendo violentada su moral, su estima y aún físicamente. Sin embargo, la persona que quiere divorciarse porque encontré algo mejor, porque no podemos solucionar nuestros problemas, porque ya no me siento igual, porque ya no siento amor o ya no siento nada contigo, o porque tenemos problemas de dinero o un sinnúmero de razones por las que las personas se divorcian. Ahí sí yo te puedo decir, hey, ten cuidado, sí, porque en el momento en que porque tú y yo no podemos resolver nuestras diferencias, o porque encontré a alguien mejor, o porque encontré a alguien más joven, o porque encontré a alguien que me ofrece un mejor futuro, o por situaciones de dinero o de hijos o de lo que sea, la razón que sea, en realidad tienes que entender que cuando ahora te divorcias estás imponiendo una carga tanto física como emocional como moralmente. Ahora bien, el divorcio nunca estuvo dentro de los planes de Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 19. En Mateo 19, versículo 3 al 10 dice lo siguiente:
Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Esta escritura nos enseña que el divorcio nunca fue la idea de Dios, sino que cuando nos casamos nos unimos en una sola carne y que nadie tiene el derecho de separar lo que Dios ha unido. Ahora, quiero aclarar eso porque en muchas ocasiones yo he escuchado: es que yo me casé por el civil, es que yo me casé bajo tal religión, es que yo me casé en tal cosa, es que me casé con la persona que Dios no tenía para mí. Y tenemos este concepto como que la vida se trata de que hay una persona perfecta esperando para mí, que es la que Dios puso y puso con todas las cualidades y todas las cosas para hacerme feliz. Y la realidad del caso es que no es así. Lo que nos está diciendo aquí, que lo que Dios unió, es que cuando nosotros llegamos con esta persona que en un momento dado nos enamoramos y dijimos que nos casaríamos por las razones que hayan sido, porque hay personas que dicen: es que la embaracé y por eso me casé y ahora no la amo y entendí que no la amo y todo lo demás. En realidad, cuando llegaste a sellar ese pacto matrimonial delante de Dios e hiciste votos, haya sido en un juez, haya sido con un pastor, haya sido con un cura, haya sido en la manera en que sea, quien sirve como testigo delante de esa unión es Dios. Lo vimos en el libro de Malaquías capítulo 2, donde él dice: yo fui testigo de sus votos matrimoniales. En otras palabras, yo los uní en una sola carne. Mas no significa que es que hay un príncipe azul o una Cinderela esperándonos y con ella vamos a vivir feliz el resto de nuestra vida. El matrimonio se tiene que trabajar. El matrimonio tiene conflictos y situaciones con las que se tienen que trabajar y luchar. El divorcio no es la solución para los conflictos matrimoniales. Y cuando nos dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, no es que Dios tenía a la persona perfecta para ti, sino que lo que está diciendo es que en el momento en que los declararon esposo y esposa, marido y mujer, quien selló ese pacto fue Dios, y una vez sellado por Dios, ahora nadie tiene el derecho de separarlo. Lo tercero que vemos acá es que el divorcio viene como resultado de la dureza de corazón. Y esto trae también muchas implicaciones. Por ejemplo, si hay violencia doméstica en la casa, la violencia doméstica es resultado de la dureza de corazón. Si hay maltrato emocional, eso viene como resultado de la dureza de corazón. Si hay infidelidad, eso también viene como resultado de la dureza de corazón. Si hay falta de perdón, dureza de corazón. Si no hay restauración, dureza de corazón. Si hay conflictos y peleas y contiendas y luchas, dureza de corazón. Para que el divorcio llegue a tomar lugar en una relación, tiene que manifestarse la dureza de corazón de una o de las dos partes. Número 4 nos dice que el divorcio sí trae consecuencias y que la única cláusula al divorcio es la infidelidad. En otras palabras, lo único que la Biblia dice por lo que un divorcio es aceptado es por infidelidad. Sin embargo, el perdón y la restauración siempre serán su mejor solución. ¿Qué aprendemos con esto? Que el divorcio no viene como resultado de problemas de comunicación, sexo o dinero, sino que el divorcio viene como resultado de la dureza de corazón. Lo vimos tanto en Malaquías capítulo 2 como en Mateo 19, que es la dureza de corazón lo que trae como resultado el divorcio. Por eso es que nos dice en Malaquías: cuida tu corazón.
Y por eso es que Jesucristo confronta a los fariseos que trataron de tenderle una trampa y les dice, esto Moisés se lo dio porque ustedes tenían corazones endurecidos. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, podemos pedirle a Cristo que trabaje con aquellas áreas y la dureza de nuestro corazón para no pasar por el proceso duro y difícil del divorcio. Por eso es que nos dice que Dios odia el divorcio. Porque el divorcio es imponer cargas, tanto físicas como morales, como emocionales. El divorcio es agobiar. Cuando tú le dices a tu cónyuge, me quiero divorciar y pones la demanda de divorcio, tienes que entender de que esto es una carga física, moral y emocional, no solamente sobre tu cónyuge, sino también sobre tus hijos. Cuando una persona se divorcia, está renunciando más que a otra persona. Está renunciando a sueños soñados. Está renunciando a destinos planeados, a generaciones futuras, a promesas declaradas, a mucho más que a una persona. Está renunciando a la oportunidad de cumplir el destino con esta persona con la que usted hizo pacto delante de Dios. Pero también es importante saber que si usted ha pasado el proceso doloroso del divorcio, aun si usted fue quien provocó el divorcio, yo quiero que usted sepa que hay perdón después del divorcio, que hay restauración después del divorcio, que hay transformación después del divorcio, que hay propósito después del divorcio. Yo quiero que usted entienda que usted no tiene que dejarse humillar por nadie, porque usted atravesó por el proceso difícil del divorcio. Porque aún con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con ella y conoce la historia de ella y conoce por cuántos fracasos ella había atravesado, Jesús no la rechazó, más bien le dijo, mira, el que sigue tomando de esa agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Lo que significa que Jesús le mostró a esta mujer, no sigas poniendo tu confianza en hombres, pon tu confianza y tu esperanza en Dios. No la juzgó, la recibió, la impulsó, le enseñó. Y yo quiero decirte que hay vida después del divorcio. La respuesta a si Dios aprueba el divorcio, la respuesta es no. No como alternativa a conflictos de matrimonio, no como alternativa a que ya no nos llevamos, no como alternativa a que quiero algo mejor. Lo único que la Biblia nos enseña es que la única razón que Dios aprueba el divorcio es por la infidelidad. Sin embargo, Dios odia el divorcio, pero Dios ama al divorciado. Dios ama al que se ha divorciado. Dios ama al que ha fallado. Y más cuando pones tu esperanza en Cristo. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tu familia. Yo quiero dejarte aquí un recurso que puedes conseguir en Amazon. Es Caos en el Matrimonio. Y aquí explico acerca de el proceso que mi esposa y yo tuvimos en el año 2012 siendo pastores cuando estuvimos a punto de divorciarnos y qué fue lo que Dios hizo y cómo Dios transformó nuestros corazones y transformó nuestras vidas a lo que están viendo hoy. Por la gracia de Dios es que no terminamos divorciados. Es la única razón por la que no terminamos divorciados. Por la gracia de Dios que nos alcanzó, nos ministró, nos transformó y por eso estamos aquí. Pero si has pasado por el proceso difícil del divorcio, busca a Cristo. Él te ama, Él te recibe, Él te restaura y Él te lleva a que entiendas y vivas para declarar que no hay nada mejor que ser cristianos. Que Dios te bendiga. Yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Por eso te pido que suscríbete aquí y dale a la campanita, porque todas las semanas vamos a estar sacando contenido como este, que sean de bendición para tu vida, matrimonio, familia, liderazgo y ministerio. Por eso suscríbete, dale a la campanita, dale like, déjanos tus comentarios, envíanos tus preguntas, ponla aquí en los comentarios y vamos a hacer videos como este para contestar tu pregunta. También te pido un gran favor, comparte este canal, compártelo con alguien más para que alguien más sea bendecido. Recuerda que todo lo que hacemos, lo hacemos por uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Que Dios te bendiga.